¿Qué es ser Israel? ¿Quién es Israel? Mucho se ha hablado acerca de esto últimamente. Israel es un parámetro, un barómetro para medir este final de los tiempos. Es un elemento, un actor determinante en este final de los tiempos, en la profecía bíblica. Pero ¿qué es ser Israel? Hay gente que me pregunta, ¿ser Israel es ser judío? ¿Ser Israel es ser hijo de judía? ¿Ser Israel es vivir en la tierra de Israel? ¿Ser Israel es tener un pasaporte israelí? ¿Ser Israel es una cuestión física, étnica, espiritual? ¿Qué es ser Israel? ¿De qué habla el Eterno, Yahweh Sebaot, cuando se refiere a Israel? ¿Dónde queda la iglesia? ¿Es verdad que Israel ya ha sido desechado y ahora la novia de Yeshua por la que viene es la iglesia? ¿Qué iglesia? ¿La iglesia católica? ¿La iglesia? ¿Qué iglesia? Hay multitud de iglesias. ¿De qué iglesia hablamos? Sin embargo, quiero empezar por una de las palabras que, que, que escribió Moshe en las últimas horas de su vida. Él sabía que iba a morir y antes de morir él escribe esta profecía, esta palabra que Yahweh le dio, que recibió de la boca del Eterno. Y Moshe escribe y dice, cuando el tiempo llegue, que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén allí entre las naciones, cuales Yahweh su Elohim los ha dispersado, entonces al fin, ustedes empezarán a pensar qué es lo que les ha sucedido. Y regresarán a Yahweh su Elohim y prestarán atención a todo lo que Él ha dicho, que será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy, a ustedes y sus hijos, con todo su corazón y hacerlo también con todo su ser. Como dice Shema Israel, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno, y lo amarás con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu ser. Y estas palabras que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y hablarás de ellas cuidadosamente a tus hijos, enseñándoles que lo guarden, hablando de ellos en el camino, en la casa, al acostarse, al levantarse, a toda hora en la palabra. Dice, y regresarán a Yahweh Elohim y prestarán atención a lo que él ha dicho, que no es ni más ni menos que lo que ya está escrito en la Torah de Moshe, nuestro maestro. Sigue diciendo, en ese punto, Yahweh Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia, Rahem. Y él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh su Elohim los esparció. Aquí empezamos a sospechar que Israel no es solamente el que vive en la tierra de Israel, porque Yahweh mismo dice que él mismo dispersará a Israel por todas las naciones, todos los pueblos a los cuales Yahweh él decidirá llevarnos. Sigue diciendo la escritura, si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y él te hará prosperar allí, y te harás aún más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tus corazones y los corazones de tus hijos, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, todo tu ser, y así vivirás. De esa manera puedas vivir, que lo ames. Amar a Yahweh no es decir, ay, cuánto amo yo al Padre, ay, cuánto llamo yo a Jesús, ay, cuánto amo a mis hermanos. No, el amor no es un sentimiento ni es una pasión, es una decisión de obediencia, una decisión de servicio, de presentar nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros miembros en sacrificio vivo cada día, entregar nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros deseos delante del Eterno como ofrenda en olor fragante, como ofrenda quemada que ascienda hacia Él. Yahweh tu Elohim pondrá estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre aquellos que te odiaron y te persiguieron, y esto es una advertencia flagrante para todas estas naciones árabes, islamistas, radicales y terroristas
que se están levantando en contra de Israel. Dice, pero tú regresarás y prestarás atención a lo que Yahweh dice y obedecerás todos sus misbot cuales te estoy dando hoy. Nosotros estamos viendo que parte de esto está pasando, que Israel está volviendo a su tierra en medio de sus enemigos. Ahora Israel está prestando atención a lo que Yahweh dice. Israel está obedeciendo todos sus mandamientos. Cuando vemos las actitudes de la gente, sobre todo en Tel Aviv, esto de los desfiles del orgullo gay y expresiones y tantas cosas que se hacen en contra de la voluntad de Yahweh que lastiman el corazón del Padre, uno se pregunta, ¿realmente esta palabra se puede referir a ese Israel étnico que está volviendo o estos solamente son sionistas usurpadores del verdadero Israel? ¿Qué está pasando? Continúa la escritura diciendo, entonces Yahweh tu Elohim te dará más que suficiente en todo lo que emprendas para hacer, el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado, el fruto de tu tierra. Todo les irá bien, porque Yahweh una vez más se regocijará en verte que te vaya bien, como se regocijó en tus padres. Sin embargo, todo esto sucederá solo si prestas atención. Aquí hay un condicionante muy importante. Como en matemáticas también hay condicionantes. Si y solo si sucede esto, si la primera premisa se da, si y solo si se da, entonces sucede esto otro. Entonces el resultado es este. Aquí también lo dice, esto sucederá si y solo si prestas atención a lo que Yahweh Elohim dice, para que obedezcas sus mandamientos, sus misbot y sus regulaciones, sus hukim, sus edot, que están escritas en este libro de la Torah. Si te vuelves a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y de todo tu ser. No es solamente mientras me aprieta el zapato, clamo a Yahweh para que Él me libre. No se trata de a ver qué me das. No. Es tú, tú recibirás esto sí y solo si te vuelves de todo tu corazón y empiezas a dar tú. Empiezas a traer tu cuerpo, todo tu ser en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Yahweh, empiezas a sujetarte a su voluntad y empiezas a andar en sus caminos, en la Torah Emet, que son caminos de vida y de bien para que nos vaya bien y vivamos sobre la tierra que Yahweh nos ha dado. Continúa diciendo, porque esta misma, este mandamiento que yo te estoy dando hoy no es muy dura para ti, no está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que necesites preguntar, ¿quién irá al cielo por nosotros, la traerá a nosotros y nos la haga oír para que podamos obedecer? Asimismo, no está del otro lado del mar para que necesites preguntar, ¿quién cruzará el mar por nosotros, la traerá a nosotros y nos la haga oír para que podamos obedecerla? Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca, aún en tu corazón, por lo tanto, lo puedes hacer. Y esta palabra que dicen, no digas, quién subirá al cielo para traernos la Torah y hacernosla oír y que nos la podamos entender y obedecer, ni pienses quién puede cruzar al otro lado del mar para traérnosla y enseñárnosla, o quién descenderá al abismo. No, dice, no lo pienses, no hables así de la Torah, porque la Torah está muy cerca de ti, está en tu boca y aún en tu corazón. Instrucción, Torah significa instrucción, no ley. Instrucción, Yahweh siempre ha dado a sus hijos. Yahweh le dio aliento de vida a Adán y lo instruyó. Lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, qué trabajo tenía que hacer, nombrar a los animales, señorear sobre la creación, cómo tenía que comportarse, de qué tipo de árboles podía comer, de qué árbol no podía comer. Obviamente sabemos que le instruyó también cómo hacer un altar, cómo presentar una ofrenda vegetal, una ofrenda animal, puesto que sus hijos lo hicieron, porque él le instruyó también para que a su vez Adán instruyera a sus hijos. Lo puedes hacer, dice, porque la instrucción de Yahweh está cerca de ti. Ahora, el libro de Romanos, en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, el pacto renovado, porque no es nuevo, es simplemente de un pacto renovado, el apóstol Pablo de Shaliach, el enviado, Shaul, escribe a los hermanos en Roma, a los hermanos en Italia, y les dice además, la justificación que está basada en la confianza en la fe, dice,
No digas en tu corazón quién ascenderá al cielo, esto es para hacer bajar al Mashiach, o quién descenderá al Sheol, esto es para levantar al Mashiach de los muertos. Mas ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, porque esto es la palabra acerca de la confianza, de la fe, de la emuná que nosotros proclamamos a saber. Si se fijan, está diciendo las mismas palabras que Yahweh dijo de la Torah, le está diciendo el Mashiach. ¿Por qué? Porque escrito está, el verbo se encarnó, la Torah se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua no es otra cosa que es la Torah encarnada, la palabra creativa, la palabra con la cual Yahweh hizo los cielos y la tierra, todo fue creado por Él y para Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está escrito también por medio del apóstol del Talmid Juan, Yohanan. Y continúa Shaul también diciendo que si confesares públicamente con tu boca que Yeshua es el Adón, el amo, y confías en tu corazón, crees en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Esto no es por una oración del pecador, no es por levantar la mano. Dice, porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hasta la justificación. Esto no es participo de la sangre del cordero de Pesaj y ya estoy en la tierra prometida. No, hay un camino de santidad, hay un camino de prueba, hay un camino de desierto. Esto no es así. Nos han vendido un evangelio light, un evangelio basura, comida basura. No es el pan de vida que descendió del cielo. Dice, sigue diciendo, continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Y aquí vamos a discutir también un poquito más adelante qué es la salvación, de qué hay que salvarnos. Simplemente que nos den nuestras alitas, nuestra arpa, nuestra nubecita y a estar perdiendo el tiempo eternamente y para siempre sin hacer nada. ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos tienen que salvar? Ahora, un poquito más adelante lo trataremos en profundidad. Dice, pues el pasaje citado, dice Pablo, Shaul, a los romanos, dice que todos los que descansan su confianza en él, en Yahweh, no serán humillados. Esto quiere decir que no hay diferencia, porque dice todos los que descansan su confianza en él, no serán humillados. Y cuando dice todos, es todos. Por lo cual dice, no hay diferencia entre judío y gentil. Yahweh es el mismo Elohim para todos, rico hacia todos los que le invocan. Porque todos los que le invoquen, los que invoquen el nombre de Yahweh, serán salvos. Esto no importa si eres hijo de judía, si eres de la etnia de fulano de tal o sultano de tal, si tienes un pasaporte, si vives en tal sitio. Esto no es ni siquiera por carne ni sangre, mucho menos por donde vives. Esto es cuestión de confianza, de permanecer creyendo y continuar un proceso de santificación hasta la justificación y la salvación, para no tener que sufrir esa separación. Yahweh no puede estar delante de alguien, puede tener compromiso, no puede tener comunión con alguien que no sea tan santo como él. Es un proceso de santificación por medio de la confianza, por medio de la Torah Emet y por medio del Ruach HaKodesh, del el Espíritu de Santidad, mal llamado Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, que nos guía a la verdad de la instrucción de nuestro Padre Celestial y nos enseña a cumplirla como Yeshua la cumplió para llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Yeshua. Y aún el profeta Miqueas, en el capítulo 4, verso 1 dice, pero en el Aharit Hayamim, en los postreros tiempos, el monte de la casa de Yahweh será establecido como el monte más importante. El monte de la casa de Yahweh sabemos que es el monte Moría en Israel, en Jerusalén. Será considerado más altamente que otras colinas y los pueblos, los Goyim, correrán a él. Aquí no importa si eres judío o si no eres judío. Dice, el propósito de nuestro Padre Celestial es que todos los pueblos, todas las naciones corran hacia Él. Porque como dice el profeta Isaías, Yeshayahu, por la revelación de nuestro Padre Celestial, dice que su casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos. Esto no es ni para los judíos, ni para los de la tribu de Leví. Esto es para todos los pueblos que pongan su confianza en Él y que obedezcan sus instrucciones para que vivan por ellos. Aquellos que caminen por ese desierto, por esa prueba, y se hayan hallados justos, sean hallados dignos, sean hallados obedientes, entonces serán recompensados conforme a sus dichos y a sus hechos también, conforme a lo que declaramos con nuestra boca, como acabamos de leer, dice, porque con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa esta misma salvación. Dice, muchos gentiles irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, Él nos enseñará de sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torah, pero la palabra de Yahweh saldrá de Jerusalén. La Torah, la palabra de Yahweh, parece que fuera lo mismo, y hemos dicho, Yeshua tuvo que salir de Jerusalén, padecer fuera de las puertas de la ciudad, para traernos vida. La palabra de Yahweh, el verbo hecho carne, pero Él a su vez también es la Torah, Emet. Él es esa palabra que da vida, esa palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Amén. Esto lo ilustra muy bien Yeshua cuando contó una historia, una parábola, que se titula justamente, que empieza diciendo justamente así: un padre tenía dos hijos. Otra vez Yeshua dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía, por lo tanto el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Dos hijos. ¿Por qué dos hijos? Si Israel es un solo pueblo, ¿no? Pero aquí habla de dos hijos. Hermano, esta parábola es una parábola muy emotiva, porque eso de que el padre ve al hijo y aún antes de que el hijo le diga nada, él ya corre, lo abraza, lo besa, es más, ni siquiera le deja terminar de hablar, no le deja decirle, hazme como uno de tus jornaleros, no lo deja. Cuando ve que viene arrepentido, dando frutos de arrepentimiento y que está actuando realmente con cordura, correctamente, lo restituye, lo ama, cuando este hijo da frutos dignos de arrepentimiento, entonces es que él empieza un proceso de restauración con ese hijo, no antes. Sin embargo, en esta historia hay dos hijos, y quiero que entendamos eso, porque Yahweh siempre ha dividido el campamento de Israel en dos campamentos desde Jacob, para que Israel sobreviva. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta contra la mujer que dio a luz al hijo varón. Pues bien dice Apocalipsis, en Apocalipsis 12, habla de una mujer que da a luz a un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro. No se refiere a la Virgen María, se refiere al pueblo de Israel, se refiere a la tribu de Judá, porque Yeshua tiene que ser judío, tiene que ser parte integral del pueblo de Israel. Y dice que haría guerra contra ella a fin de devorar a su hijo. Y al no poder hacerlo, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? Porque Israel tiene que estar dividido entre dos campamentos para que puedan sobrevivir. Así como en la hambruna que hubo a 7 años de vacas flacas en Egipto, si Yahweh no parte el campamento y envía a Yosef primero a Misraim, a Egipto, todo Israel perece. Entonces José por eso lo entiende y le dice, no les pese haberme vendido, porque no fuisteis vosotros, fue Yahweh que me trajo aquí para preservar la vida de mucho pueblo. Después dividió el pueblo otra vez de manos del hijo de Salomón, de Roboam, para que las tribus del norte fueran llevadas entre las naciones, a todas las naciones de las que Yahweh nos iba a llevar. Sin embargo, la casa de Judá no, la casa de Judá se quedara, porque luego la casa de Judá a su vez también tendría que ser llevada cautiva a Babilonia, vuelta a su tierra, atacada por Grecia, por Roma, y para finalmente ser despojada y desarraigada de su tierra, quemado el templo y llevado cautivo a Roma, a todas las naciones también, y haya vagado
durante todo ese tiempo de desierto, hasta este tiempo, al Laharit Hayamim, en el cual se les ha permitido volver a la casa de Judá, a Eretz Israel. Y la casa de Israel, que nos hemos asimilado tanto entre las naciones, que hemos dicho ya nuestros huesos están secos, estamos muertos sin esperanza, hemos perdido ya toda nuestra identidad como hijos de Israel. Eh, Sin embargo, seguimos en esa diáspora. En esta historia del padre que tenía dos hijos, dice que el hijo menor se va y derrocha su dinero viviendo atolondradamente. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad, así que fue a uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos, cosa que en Israel jamás nadie haría. El cerdo es un animal impuro, no sirve para nada, no sirve para comer, no sirve para presentar holocausto, no sirve para nada. Dice, con lo cual vemos que es un país gentil, es un país pagano. Entonces lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos y añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Aquí hay una frase que he subrayado porque me parece siempre el nexo entre el antes y el después. Y al fin volvió en sí. Cuando dice volvió en sí es como si hubiera estado muerto, es como si hubiera estado desmayado, como si hubiera perdido el sentido, como si hubiera estado despojado de sus razones y de sus sentidos. Pero hay algo, un revulsivo, que le hace volver en sí y le hace volver a sus cabales y le hace despertar. Es como si, como me imagino cuando Yahweh creó al hombre y hasta que no sopló aliento de vida, ese hombre no empezó a funcionar, no empezó a sentir, a pensar, a, a funcionar en una palabra. Es como esos huesos secos que aunque les pone tendones y carne y todo, pero hasta que no soplen en ellos aliento de vida, esos hombres están muertos. Así este hombre estaba muerto. Vuelve en sí, dice, pero cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir y aquí estoy yo muriendo de hambre, como diciendo, ¿qué tontería estoy haciendo? ¿Cómo puedo ser hijo de Yahweh, el hijo del Eterno, del Creador del cielo y de la tierra, y estar aquí viviendo miserablemente en una tierra de idolatría y de muerte? Entonces, al volver en sí, él mismo reacciona, él mismo medita y dice, me levantaré, regresaré a mi padre y diré. Fíjense que son tres verbos, me voy a levantar, regresaré y diré, Padre, he pecado, reconocer el pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. El pecado no solamente hay que reconocerlo, hay que restituir el daño hecho, hay que incluso restaurar lo que se pueda restaurar y aún incluso añadir algo más para que el cielo también pueda perdonarle. No podemos pedir perdón al cielo antes de ponernos a cuentas con nuestro prójimo. Entonces él hace eso, le dice, Padre, he pecado contra él y contra ti. Primero va y se pone a cuentas con su padre, reconoce su pecado y trata de restaurar el daño hecho. Dice, por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre, pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión, corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y su padre no le dejó terminar, dice, pero su padre le dijo a sus esclavos, pronto, traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies. He subrayado estos tres artículos, una túnica, un anillo y zapatos, por lo que significan. La túnica son vestiduras nuevas, son vestiduras de santidad, son obras de justicia, son las obras de los santos, obras dignas de Torah. Le restaura su estatus de hijo, enseñándole a andar en caminos de vida y de bien, conforme a su Torah Emet. Pone un anillo, porque es el símbolo de la familia, es el símbolo de su identidad como hijo del Rey del Universo, del Creador de los cielos y de la tierra. Y zapatos, porque solamente los esclavos iban descalzos, no se les permitía ir calzados. Realmente le quita el oprobio de su esclavitud del pecado y le devuelve su libertad, porque ahora le restaura como hijo
y el hijo permanece en la casa. El hijo no es un esclavo, el hijo no es, no se puede seguir sirviendo al pecado y a Yahweh. Entonces aquí tiene que hay un antes y un después muy marcado. Dicen, traigan el becerro que ha sido engordado y mátenle, comámoslo, comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo, estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado, y comenzaron a celebrar. Amén. Ahora bien, dice, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, de modo que llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué está pasando? El sirviente dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado matar el becerro engordado, porque ya lo tiene de regreso sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó y no quería entrar a la casa, por lo tanto su padre salió y le suplicó. Lo que hablábamos, aquí está el hijo menor, la casa de Israel, las 10 tribus del norte que nos perdimos asimilándonos entre el paganismo, en todo tipo de idolatría y de tierras paganas, y de la casa de Judá, el hijo mayor, el que siempre está al lado del padre, guardando la Torá, guardando las tradiciones, pero sin conocer el corazón del padre. Incluso apuntaría también que sin cumplir realmente, sin observar esa Torá como tiene que ser, anteponiendo el Talmud, la Gemara, anteponiendo, sobre todo el Talmud, pero aún la Cábala, aún el Midrash, parece como que se da más importancia a los comentarios de los sabios judíos de antaño que a la palabra misma que salió de la boca del creador de los cielos y la tierra. Pero bueno, el hijo mayor no conoce el corazón del padre, no entiende que su hermano haya malgastado todo y que ahora tenga los mismos derechos de hijo otra vez. Mira, le respondió el hijo, porque el hijo, obviamente, como buen hijo, escucha al padre, acata lo que el padre dice, pero también él tiene derecho a exponer su punto de vista. Dice, yo he trabajado para ti todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Parece como que el problema es, no es su hermano, sino es que tú eres injusto, porque tú a mí no me has dado nada y a este matas el becerro gordo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí nunca me has hecho una fiesta y a este le haces la gran fiesta. Y entonces dice, ahora este hijo tuyo no lo reconoce como su hermano. Este hijo tuyo viene, quien despilfarró tu propiedad con prostitutas, y por él matas al becerro engordado. El padre dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo no es solamente mi hijo, es tu hermano. Y tienes que entenderlo. Estaba muerto y ya ha regresado a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. El trato del padre con los hijos es diferente. Con el hijo menor, él sabe que cuando el hijo menor vuelve como el perrito con la cola entre las patas y con la cabeza agachada y reconociendo su pecado, sabe que ha sido tratado, sabe que ha vuelto en sí y sabe que está dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero el hijo mayor es implacable. El amor por su hermano no le mueve a compasión, ni siquiera lo reconoce como su hermano. Y es porque lo que el padre tiene que salir, suplicarle y hablarle al corazón. Y ahora vamos a ver qué significa todo esto. Porque el Padre mismo, Yahweh, habla también por medio de los profetas y habla en contra de los pastores. Dice, mis ovejas se han convertido en carne, mis ovejas se han convertido en comida para todo animal salvaje, puesto que no había pastor y los pastores no buscaron a mis ovejas. En cambio, mis pastores alimentaron a sí mismos, pero no a mis ovejas. Y esto es una acusación muy grave, porque se refiere al sacerdocio levítico, pero también al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, del Melech Sadik, conforme al sacerdocio que Yeshua
ha encomendado también a sus seguidores, a los llamados cristianos. Es un reproche contra pastores que solamente han buscado aprovecharse de las ovejas, pero no les han guiado a los caminos de vida y de bien, a la Torá Emet. Al contrario, han dicho que la Torá ha sido invalidada y que si uno quiere seguir en la Torá, de la gracia ha caído y que Cristo no le aprovecha. Entonces, Yahweh dice, por lo tanto, oh pastores, así dice Yahweh. Yahweh dice, estoy en contra de los pastores, yo demando que ellos me devuelvan mis ovejas, yo no les permitiré alimentar a mis ovejas y tampoco se alimentarán a ellos mismos. Yo rescataré a mis ovejas de sus bocas, ellas ya nunca serán comida para ellos, porque aquí está lo que Yahweh Elohim dice. Yo estoy tomando las riendas, yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. ¿Cómo Yahweh se ha ocupado de sus ovejas? ¿Cómo Yahweh se ocupa él mismo? Y sigue diciendo, así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas descarriadas, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares de donde fueron esparcidas cuando estaba nublado y oscuro. Yo las sacaré de entre los goyim, de entre las naciones. Las recogeré de esos países y las regresaré a su propia tierra. Entonces las dejaré que se alimenten en las montañas de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables de la tierra. Yo las alimentaré en buenos pastizales y su lugar de pastar será en las altas montañas de Israel. Ellas descansarán en perfecta prosperidad, en Shalom Rab, en lugares de verdes pastos y se apacentarán en los ricos pastizales de las montañas de Israel. Las sacaré de entre las naciones. Ahí donde estamos usted y yo. Yo en lo personal nací en México, tengo nacionalidad española, pero vivo en otro país de Europa, en Alemania. Hemos aprendido y nos hemos corrompido muchas veces sin saber ni siquiera quiénes éramos entre las naciones. Teníamos ya nuestra esperanza muerta. Pero sin embargo dice Yahweh, yo mismo me ocuparé de ellas, yo mismo iré a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo es que hace esto? Yeshua, en Mateo 15:24, dice, él dijo, Yeshua, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he sido enviado nada más que las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y quiero subrayar una cosa, las ovejas perdidas de la casa de Israel no son los judíos. Los judíos son ovejas de la casa de Yahudá. De la casa de Israel son las 10 tribus del norte. Somos aquellos que estábamos dispersos entre las naciones, que estamos dispersos entre las naciones, pero que ya no participamos de ellos, porque Yeshua, el siervo sufriente de Yahweh, se ha tomado el interés, la molestia, al punto de dar su propia vida en rescate por muchos, para ir a todas las naciones a buscarnos, a sacarnos, a redimirnos, a restaurarnos y a santificarnos. Dice, e incluso Yeshua mismo, 5 capítulos antes en Mateo, lo narra. Él mandó a sus discípulos a predicar, los mandó de 2 en 2, los mandó, le dijo no lleven alforja, ni dinero, ni nada de esto. Dice, pero les dio instrucciones precisas, mejor vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y allí proclamen el reino de Yahweh está cerca. ¿Por qué? Porque le dice, no, aunque van por la tierra de Israel, dice, no se metan en territorios paganos, ni fenicios, ni filisteos, ni nada de esto. Pero tampoco se centren en los judíos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a Shomrom, o sea, a Samaria. Vayan a todas esas ovejas que están entre las naciones. Yeshua mismo cumple el propósito de Yahweh, porque Yahweh y él son uno, son Ejad. Y la voluntad de su Padre, Yeshua, es lo que ha hecho. Y las palabras que Yahweh ha hablado, su Torah Emet, esas son las que Yeshua ha enseñado. Y Yeshua sabe y comprende porque Él es la Torah hecha carne, Él es la Escritura, Él conoce el corazón del Padre, la mente del Padre, y conoce, Él es esa palabra emitida. Él conoce la profecía. Y el profeta Ezequiel dice, la palabra de Yahweh vino a mí y me dijo varias cosas, entre ellas dice esta visión
de los huesos secos. Dice, me llevó a un valle lleno de huesos secos. Dice, y él me preguntó, ven Adán, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Y yo respondí, oh Yahweh Elohim, solamente tú sabes eso. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, di a ellos, huesos secos, oigan las palabras de Yahweh. A estos huesos Yahweh dice, yo haré que el aliento, el ruach, el espíritu entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezcan carne en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento, mi ruach. La palabra es, en hebreo es ruach, para aliento, para viento, para espíritu, es la misma. Lo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh, Elohim Sebaot. Amén. Continúa diciendo, entonces me dijo, hijo de hombre, ven Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Y ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Nos hemos asimilado entre las naciones, nos hemos pervertido, hemos perdido nuestra herencia malgastándola en prostituciones con ídolos y con paganismo y con Halloween y con Navidad y con tantísimas cosas, con Semanas Santas y con historias totalmente paganas, ajenas a la voluntad de nuestro Padre, ajenas a su propósito, ajenas a todo, y totalmente perdidos, totalmente cortados. Dice, por lo tanto profetiza y diles que Yahweh Elohim dice, mi pueblo, pueblo mío, gente escogida, apartada, gente kadosh, gente santificada. No, esto no es por carne ni por sangre, porque como está escrito, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Yahweh, y esto no es por carne ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino porque Yahweh así le plació. Dice, mi pueblo, pueblo mío, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas y yo los traeré a la tierra de Israel. Yo abriré, yo haré y yo los traeré. Entonces sabrán que yo soy Yahweh cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo. Yo pondré entonces mi ruach, mi espíritu en ustedes, y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, Yahweh, he hablado y que yo lo he hecho, dice Yahweh Elohim Israel. Amén. Y continúa diciendo, la palabra de Yahweh vino a mí. Tú, hijo de hombre, ven Adán, toma ahora un palo y escribe en él para Yahudá y aquellos que están unidos entre los hijos de Israel, con él entre los hijos de Israel. O sea, esto es para los judíos, para que nos entendamos, para la tribu de Judá. Es una de las 12 tribus. Y ahora otro palo y escribe con él, en él por Yosef, el palo de Efraín, la casa de Efraín, lo que se le llama la casa de Israel, y a toda la casa de Israel que pertenece a él, o sea, las 10 tribus que estamos dispersas entre las naciones. Finalmente tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice, yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Yo cogeré la casa de Israel entre las naciones donde han ido. Dice, y voy a poner un rey sobre todos ellos. Y ya el campamento de Israel no se va a volver a dividir en dos reinos, ni en dos naciones, ni en dos campamentos siquiera. Habrá un solo rey que pastoreará a estas ovejas perdidas. Dice, ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos, porque yo los libraré de todas sus transgresiones y con las que han pecado. Y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré. Fíjese, dice, yo los libraré, yo los salvaré, y yo los lavaré para que sean mi pueblo, y yo sea su Elohim. Eso es lo que Yahweh está haciendo en este postre tiempo, por medio de la sangre del Mashiach, que nos ha limpiado, para hacernos aptos para recibir ese espíritu de santidad que nos guía a la Torah Emet y nos guía a andar en la voluntad de nuestro Padre Celestial, a alabarlo, a amarlo, a obedecerlo, como Él se merece, dándole la honra, la gloria que Él merece, para que sean mi pueblo y yo sea su Elohim. Mi siervo David, Yeshua ben David, Yeshua, Hamelech HaMashiach, Yeshua min Nazaret, Yeshua de Nazaret, el hijo de David, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor,
Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. O sea, ellos guardarán y observarán mi Torah. Yeshua esto lo sabía. Y Yeshua tiene que cumplir esta palabra. Yeshua no solamente tiene que ser redentor, tiene que ser rey, pero también tiene que ser pastor, el buen pastor que tiene que traer a dos rebaños, no a uno, a la casa de Judá y a la casa de Israel, para ser un solo pueblo, con un solo rebaño y un solo pastor. En Juan 10, 14, Yeshua mismo dice, yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor del que hablaba Yahweh por medio del profeta Ezequiel. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas. Mis ovejas me conocen porque oyen mi voz y me conocen, me siguen. Tal como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas porque es necesario para rescatarlas. También tengo otras ovejas. Y repito, también tengo otras ovejas que no son de este redil, porque esto lo está hablando a los judíos. Necesito traerlas. Y ellas oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Yo soy Yeshua ben David, el hijo del rey David. Yo soy el rey de los judíos. Yo soy el rey de Israel. Yo soy el redentor, el buen pastor. Yo soy aquel que da su vida por las ovejas. Pero no solamente por las ovejas que están aquí ahora, los judíos, sino que hay otras que tengo que traer de entre las naciones, que son mis ovejas, por tanto van a oír mi voz y van a seguirme. Y entonces todo Israel será salvo en un solo día. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, Yeshua ben David. El libro de Hebreos, se cree que lo escribe Pablo, Shaul, y que escribe justamente al pueblo hebreo, a la casa de Israel. Y dice, es el escritor del libro de Hebreos, dice, porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá, sobre la casa de Israel, o sea, sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones, y sobre los judíos, un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Le digo, no es participar de la sangre del cordero, es mantenerse fiel obedeciendo la voz, el mandamiento, los pactos, las promesas, las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Dice, así que yo por mi parte desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. Pero este es dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y yo seré mi pueblo. Hermano, cualquier persona que te quiera venir a engañar y a decirte que si ya que Cristo nos llamó a libertad y que si tú quieres seguir atado a la ley de Cristo has caído y la gracia no te aprovecha, hermano, sea maldición, sea maldito, sea anatema. Porque la voluntad de nuestro Padre Celestial es que una vez que nos haya redimido, nos haya llevado a ese punto de santificación, es escribir su Torah Emet, no solamente en una Torah hablada a Adán y a sus hijos, no solamente una Torah, una instrucción hablada a Noé y a sus hijos, no solamente una instrucción oral, no solamente una instrucción escrita en piedra, como le dio a Moshe. La finalidad es una instrucción de Yahweh en la mente y en el corazón de los hijos de Yahweh. Para que Él sea nuestro Elohim, dice, y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto que yo haré con ellos. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torah en sus corazones y las escribiré en sus mentes a fuego, para poder obedecerla, para poder amarla, para poder vivir por ella. Y después de esto añade, y sus pecados y transgresiones a la Torah, nunca jamás los recordaré. Será como ese padre del hijo pródigo, que lo abrazará, nos besará, nos restaurará, nos lavará, nos limpiará, nos dará nuestra identidad, nos restaurará totalmente nuestra posición
y nunca más se acordará de nuestras tonterías. Que Yahweh añada bendición y realmente esto permita un encuentro con esas ovejas perdidas de la casa de Israel que no saben ni siquiera que son casa de Israel, porque Israel no es el que vive en la tierra de Israel. Israel es el que lucha al lado de Yahweh y vence, es lo que significa. Israel es aquel que ha creído en Yahweh por medio de la sangre de Yeshua y se acerca a Yahweh con todo su corazón y con toda su alma, su mente y sus fuerzas para obedecerlo, para someterse a Él, para sujetarse a Él y andar en caminos de justicia, para comenzar ese proceso de santificación que nos lleva a la redención y a la salvación. Que Yahweh les bendiga. Shalom.